pero fíjese lo que dice aquí la gente de la FAO. En un contexto de crisis alimentaria y climática resulta crucial invertir en cadenas de frío sostenibles para los alimentos. Y hay un trabajo de la FAO de hace bastante tiempo. El número de personas afectadas por el hambre en el mundo aumentó hasta los 828 millones en 2021, un incremento interanual de 46 millones. Y lo que no se entiende, después que tú lees todos estos artículos están buenísimos, es que hay una sobreproducción de alimentos. O sea, se está produciendo alimentos para más de 10.000 millones de habitantes. Y tienes 1.000 millones de personas pasando hambre. Y no solamente eso, sino pasando hambre o desnutrida. Y parte de la desnutrición nace de la cadena de frío. Porque estás perdiendo nutrientes. En el momento de que el producto que tú estás cosechando no lo pasaste primero por ese preenfriado, ese producto se está pudriendo literalmente, está perdiendo nutrientes, está perdiendo características organolépticas, está perdiendo de todo. Y pareciera ser como que no hay el entendimiento. Oye, mira, para yo garantizar nutrición, abastecimiento, etcétera, yo tengo que invertir en cadena de frío. Tú te llenas, comes, te llenas, pero no hay nutrición. Correcto, así tal cual. De hecho, y esta de lo que es el prefrío en refrigeración, como no es un equipo que nosotros vemos en las ciudades, porque esa es la verdad, no se ve, pues de hecho hay personas que no invierten en los prefríos, y ya cuando se les explica es que con esto su producción le va a durar mucho más tiempo y le va a tener ese tiempo, y de hecho sí se detiene todo el proceso de degradación porque se baja a 5 grados de golpe. Y de ahí ya se puede llevar, pero de hecho hay varias. Hay una que es como una cámara de refrigeración como la conocemos. Hay otra que es con agua helada. Por ejemplo, los aguacates aquí en México es con un choque térmico de agua helada. Y lo que mencionamos, ¿no? Lo del hielo en alta mar. Por esa razón, lo primero que se ocupó como cadena de frío con dióxido de carbono eran los barcos, y era para hacer hielo. Yo veía, bueno, es que lo del CO2 se ocupaba mucho para hacer hielo, para poder meter la pesca en el hielo. Entonces llevaban los generadores de hielo, y con eso se puede hacer todo el transporte, ¿no? O sea, de hecho es una técnica, digamos, que es antigua. Sin embargo, siento que como que no se le hace mucho caso o poco conocida, pero es vital para que podamos tener una cadena de frío, porque sí tenemos mucha sobreproducción, pero no tenemos espacios refrigerados para conservarla. Pues ahora sí que para conservar esa sobreproducción no es donde refrigerarla, y se termina por perderse, ¿no? Se termina entonces esa comida pudiendo alimentar a más personas, que pues brevemente lo que doy aquí en el texto que nos presentó Kai, pues básicamente se habla de eso, ¿no? Si se tiene esa cadena de frío, se puede reducir el hambre, ¿no? A nivel global. Sí, y abaratas costos del producto, o sea, porque yo siempre lo converso en las capacitaciones de nosotros. Hablamos de que, por ejemplo, si yo produzco queso y produje 10.000 kilogramos de queso, pero tengo un mal cuarto frío, yo en el mejor de los casos voy a vender 7.000 kilos, ¿me entiendes? Pero lo voy a vender al precio de 10.000 para obtener mi ganancia. Entonces, ¿quién es el afectado? El afectado es el cliente final, que en lugar de tener el costo de repente un bolívar, a lo mejor tiene que pagar 2, o un peso, o lo que sea. Porque, bueno, y no todo el mundo tiene ese bolívar o ese peso adicional para adquirir el producto. Entonces, uno de los grandes errores que hay, ingeniero Gerardo y también el ingeniero Antonio, es que no cumplen ese proceso de preenfriado inmediatamente. O sea, y es el más importante. Dentro de la ingeniería del frío, uno de los puntos más importantes es ese: bajarle la temperatura lo más pronto posible a la mercadería. Y no esperar meterla en un cuarto frío. El cuarto frío no es túnel. El cuarto frío es para sostener la temperatura al cual el túnel la llevó, y yo lo que voy es a sostener, mantener. Entonces hay la creencia de que, listo, yo voy a hacer queso y quiero que me hagas un cuarto frío para tener el queso. Cuando el queso sale a 30 grados, 28 grados, de aquí a que llegue a 2 grados de conservación, ya te ha perdido un peso enorme. Así pasa con la fruta, con la carne, con el pollo, con el pescado. Todo lo contrario, si tú le das ese choque térmico inmediatamente, que en menos de 10, 12 minutos tú le bajes la temperatura,
automáticamente tú no pierdes peso, no pierdes humedad de la mercancía, ganas dinero, porque si perder un 20, un 15% de 1.000 kilos, estamos hablando de 120, 125 kilos. O sea, eso es, estamos hablando de 1.000 kilos. Y sabemos que a nivel mundial eso es muchísimo. Unas cuantas arepas que no se van a rellenar. Eso es correcto. Exacto. Y ahora si nos vamos al cálculo de la cámara, en vez de considerar que vamos a recibir, por ejemplo, mercancía a 30, 40 grados centígrados, la vamos a recibir a 5. Correcto. Y entonces el tamaño de refrigeración se reduce. Claro. Enorme. Por el perfil, claro. Y de hecho sí, es algo que no se le hace mucho caso, y sí, siempre se busca que las personas que se dedican a la producción, que tengan su túnel, su prefrío, que escogen, porque hay diferentes tecnologías, pero eso nos ayuda a reducir el tamaño del sistema de refrigeración, porque no queda sobrado, ya recibimos refrigerado, y ya lo que hay que hacer es conservarlo, y de ahí ya sabemos a la cadena de transporte, al transporte refrigerado, que también se va a 5, y de ahí ya directo al centro de distribución. Y hay equipos más pequeños, abarata los costos de instalación, los costos de mantenimiento, los costos energéticos, y es ganar. Ahí era la pregunta que quería hacerle al ingeniero Gildardo. Hablando de las eficiencias, ¿cómo ha sido el impacto de los refrigerantes HC en estos equipos, en estos cuartos justamente para conservación de alimentos? Se han tenido buenas ganancias, buenos ahorros energéticos con respecto al uso de los HC. De hecho, sí está pasando. A nosotros ya llevamos 2 instalaciones con hidrocarburos, por ejemplo, una que está en Hermosillo. Esa inició operaciones en febrero del año pasado. Y ahí, bueno, costó algo así como un 12% menos que una instalación por ejemplo, con refrigerante sintético, con 404A. Y el consumo de energía está del orden del 5% aproximadamente, si yo lo comparo contra una instalación de 404A, que al parecer se oye como que no es mucho, pero tiene una característica. El HC puede trabajar en condiciones extremas de temperatura. Ahí, en esa zona que se llama Hermosillo, está al norte del país, ahí llegan 40 grados centígrados, 45. Y bueno, se eleva la presión, se eleva la temperatura, pero llega un momento que nos acercamos al punto crítico de operación del 404A, que es algo que no le pasa al R290. Se sostiene puede trabajar en condiciones muy extremas de temperatura sin incrementar ese consumo de energía. Y ya cuando usted lo saca en un tabulador de un año, pues sí, se ahorra la energía porque no alcanza los picos. Ven, bueno, aquí en México tenemos así como que si usted consume de hasta 100 kilowatts tiene una tarifa. Y si pasa de 100 y llega a 125, esos 25 kilowatts ya empiezan a costar más caros. Y si llega a 150, esos picos son los que hacen que el recibo de energía se vaya muy arriba. Y con una tecnología como el HC, en condiciones extremas de temperatura, evita que usted alcance esos picos porque no los tiene. Simplemente puede trabajar en condiciones extremas, y ahí es donde ustedes tienen todo lo que son las bondades del HC. Otro dato que le puede interesar, ingeniero, es que si se hubiera hecho con 404A o 449, hubieran sido así como 450 kilos de refrigerante. Y aquí se ocuparon 60. Con 60 HCs ahora. Esa pequeñita diferencia. Exacto.